Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a la última sesión de estas jornadas con la charla de Marcos Martín Ucero, que está aquí a mi lado, ingeniero de montes y experto en incendios forestales, y nos va a hablar de pasado, presente y futuro de los incendios forestales en Zamora. Lo del futuro pues lo dejaremos ahí en el aire porque el futuro no lo conocemos, afortunadamente. Bueno, yo antes de nada daros las gracias en primer lugar a todos los que habéis venido, porque son los que justifican que hagamos estas jornadas con el trabajo que supone. Siento que no esté aquí Concha San Francisco, que ha sido el alma de estas jornadas, está por motivos personales fuera. Marcos Martín Ucero es ingeniero de montes y cuenta con un máster en incendios forestales. Su formación técnica se complementa con una sólida especialización en el análisis de incendios forestales y en el uso de geotecnologías aplicadas al ámbito forestal. Su trayectoria profesional se caracteriza por una dilatada experiencia en el sector forestal, con un enfoque principal en la defensa contra incendios, destacando su labor como técnico de brigada heliotransportada y especialista en la extinción de incendios forestales en las provincias de Zamora y León. A esta labor operativa se suma su experiencia en prevención activa como técnico de equipos EPRIF, que es un acrónimo de Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales en Zamora, Galicia y Navarra. Esta combinación de una base técnica avanzada con una extensa experiencia práctica sobre el terreno en labores de extinción y prevención otorga a Marcos Martín Ucero una visión integral y multidisciplinar de la problemática del fuego. Esta perspectiva permite una comprensión profunda de la dinámica de los incendios forestales desde la vertiente operativa en la emergencia hasta la planificación de estrategias del paisaje. Actualmente desarrolla su actividad profesional desde Xilema, consultoría forestal y medioambiental, de la que es socio fundador. Desde esta plataforma aplica su experiencia técnica y operativa en el desarrollo de proyectos de gestión forestal sostenible y en la implementación de estrategias preventivas frente a los incendios forestales en el contexto actual. Un recorrido un poco por la historia reciente de los incendios forestales en Zamora. Vamos a ir hablando de varias ideas, buscando un poco invitar a la reflexión sobre todo. Y bueno, casi todo de lo que vamos a hablar, de lo que voy a hablar ahora en la presentación, está principalmente basado en mi experiencia profesional en extinción de incendios, ya sea en extinción directa o indirecta y cuando he trabajado en prevención de incendios también. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las ideas de las que vamos a ir hablando, ¿no? Va a ser un recorrido por el pasado reciente en primer lugar, ¿no? Las últimas décadas. Vamos a ver un poco los datos de incendios forestales, la estadística de incendios. En España tenemos una de las mejores, si no la mejor, estadística de incendios del mundo, además de las más antiguas. Y bueno, vamos a ver un poquito por encima, sin buscar aburrir tampoco con datos, un poco lo que nos puede aportar, la información que nos puede aportar y cómo nos lleva hasta la problemática actual que tenemos y bueno, a ver qué conclusiones podemos sacar. Vamos a hablar del fuego como un fenómeno natural, un elemento que ha sido durante milenios modelador del paisaje, primero de forma natural y luego incorporado de forma, vamos a decir, artificial, desde que llegan los primeros homínidos a la península ibérica, que son capaces de manejar el fuego, ¿no?
y se cree que también empezaron a intervenir sobre el paisaje. No sabemos en qué manera, en qué medida, pero sabemos que pudieron llegar a intervenir en el paisaje también. Vamos a hablar de regímenes de fuego. Sabemos que los incendios son una perturbación natural en el paisaje, no solo en el paisaje mediterráneo, sino en todo el mundo. Tenemos incendios desde las zonas polares, desde la tundra, en la taiga, en Siberia hay unos incendios enormes que avanzan libremente, quemando durante semanas miles de hectáreas. Tenemos incendios en la sabana africana, que es un paisaje tremendamente moderado por el fuego, por fuegos naturales. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a hablar de regímenes de fuego y cuánto de natural tienen los incendios que tenemos ahora mismo en la actualidad en la provincia, por ejemplo. De vez en cuando vamos a tener que retrotraernos un poco a cómo podían ser los paisajes antes de los paisajes primigenios, ¿no? de Zamora o de Castilla y León, antes de la llegada del hombre, porque es interesante de vez en cuando tratar de echar un ojo, un poco por la mirilla, a ver cómo podían ser esos paisajes, qué dinámicas tenían y si nos pueden servir para entender un poco las dinámicas de vegetación que tenemos actualmente. Vamos a ver también cómo nos afectan los incendios forestales, cuando hablamos de que es una catástrofe natural, que acarrea pérdida de biodiversidad, que genera riesgo para las personas, para los bienes materiales. Vamos a ver cómo está evolucionando el paisaje también, si estamos deforestando España, si esto es un mito o qué está pasando. Y vamos a pensar un poco en el futuro, ¿no? A dónde nos lleva la situación actual y que tenemos que reflexionar hacia dónde queremos ir también, ¿no? También es necesario hablar un poquito, que imagino que ya se habrá hablado en otras charlas, ¿no? de cómo humanizamos el monte. Cuando hablamos del monte, pues básicamente nos referimos a la naturaleza. Cuando hablamos de monte sucio, de monte abandonado, cuando hablamos de términos como maleza, de monte sin gestionar, de monte con falta de gestión. Bueno, todos esos son conceptos totalmente antrópicos, antropocéntricos, que son caracteres humanos que desde nuestra percepción le damos a la naturaleza, pero el monte, la naturaleza ni está sucia, ni está abandonada, ni hay malas hierbas, ni hay maleza. La naturaleza es lo que es, tiene sus propias dinámicas naturales, que va avanzando, retrocediendo, se adapta al entorno que tiene y bueno, tenemos que entender que son procesos naturales, que están ahí, que ni son buenos ni son malos, que simplemente son. Vamos a hablar mucho de combustible. Cuando hablamos de combustible nos vamos a referir a la vegetación, ¿no? Por así decirlo, es una palabra técnica que cuando hablamos de incendios o de fuegos forestales es como denominamos a la vegetación, ¿no? Al final es cuando hablamos de fuego, pues el combustible es la vegetación, que es vegetación principalmente natural o naturalizada, Bueno, pues vamos a enclavar rápidamente Zamora dentro de la estadística de incendios en general de Castilla y León. Ya sabéis que en la península ibérica tenemos, en cuanto a incendios forestales, como dos realidades, ¿no? Está por un lado el noroeste de la península, Galicia, Asturias, Cantabria, en Castilla y León, León, Zamora, iría seguido de Salamanca y Ávila, ¿no? Donde la recurrencia de incendios es totalmente diferente al resto de provincias. Podéis ver en los gráficos un poco la diferencia que hay, ¿no? entre una provincia como Soria, por ejemplo, que tiene unas masas forestales enormes, y lo que tiene León o Zamora, ¿no? Zamora aporta el 15% de los incendios forestales de la comunidad y el 31% de la superficie quemada de la comunidad. Si lo unimos a León, que es la que más tiene, pues es que en superficie quemada nos llevamos más del 70% de la superficie quemada entre León y Zamora, que son dos provincias que están muy relacionadas. Bueno, vamos a ver en primer lugar, esto es el mapa forestal de Castilla y León.
¿vale? Cuando hablamos de superficie forestal, es una manera de denominar, por así decirlo, a un tipo de terreno rústico, ¿no? Es, por así decirlo, es una denominación para términos geográficos, ¿no? Cuando hablamos de superficie forestal, la superficie poblada por vegetación natural o espontánea. Pueden ser masas arboladas, matorrales, pastizales, masas mixtas, montes abiertos, ¿no? Todo eso, todo lo que es vegetación natural o espontánea, o plantaciones, incluso las choperas también entrarían, es superficie forestal, ¿vale? Que es por donde se van a desarrollar los incendios forestales. Y lo primero que nos sale de ojo es ver que hay una gran diferencia entre el centro de Castilla y León y la periferia, ¿no? La periferia que precisamente son las zonas más húmedas, ¿no? Que muchas veces está ocupado por un relieve más accidentado, son las zonas más húmedas y es donde tenemos la vegetación forestal. ¿Por qué está ahí la vegetación forestal y está tan resumida en el centro de Castilla y León? Bueno, pues básicamente es porque es ocupado por la agricultura. El territorio, cuando tiene potencialidad de ser aprovechado para el uso agrícola, pues se busca explotar, y lo que nos interesa es lo que no interesa para la agricultura es lo que va quedando para la vegetación natural, ¿no? En Zamora vemos que más o menos la mitad oeste es donde concentramos la mayor parte de la superficie forestal. Sin embargo, en la mitad este, las comarcas de Benavente, Tierra de Campos, Toro, Tierra del Pan, La Guareña, pues son zonas evidentemente agrícolas, ¿no? Y el 90% de los incendios van a ocurrir en estas zonas forestales. Bueno, para que nos hagamos un poco una idea, Zamora, la provincia, tiene una superficie de 1 millón de hectáreas aproximadamente, la mitad es superficie forestal. Dentro de esa superficie forestal, más o menos, la mitad es arbolada, la mitad es no arbolada. No arbolada sería la superficie ocupada por matorrales y pastizales, ¿no? Básicamente. Dentro de la superficie arbolada, el 70% estaría ocupado por especies de frondosas, que principalmente son roble y encina, son las especies más abundantes, y el 27% está ocupado por coníferas, que en su mayoría son repoblaciones de diferentes especies de pinos. También es interesante comentar que de la superficie forestal, el 22% son montes de utilidad pública, es decir, son los que están gestionados directamente por la administración, aunque no son propiedad de la administración, sí que están gestionados por la administración, y donde priman los criterios de conservación frente a un criterio productivo o de aprovechamientos. Siempre van a predominar la búsqueda de la conservación, ¿no? Por eso los montes se enclavan dentro de los catálogos de utilidad pública, ¿no? Para dotarles de una figura de que son inembargables, inalienables, indivisibles, etc. Es como una figura de protección, por así decirlo. Y el 78% de la superficie forestal restante está en manos privadas. Estos manos privadas pueden ser montes de pueblos también, por ejemplo, de entidades locales, pero que están gestionadas por los propios ayuntamientos. Pueden ser fincas particulares, ya sea montes, grandes fincas o fincas pequeñas que se han abandonado y han pasado a ser fincas agrícolas, por ejemplo, a superficie forestal, a estar ocupada por terreno forestal. Bueno, vamos a empezar a hablar de datos un poquito. Cuando hablamos de datos de incendios, hablamos principalmente de dos variables. Por un lado vamos a hablar de número de incendios y de superficie forestal quemada, ¿no? Cuando hablamos de número de incendios, de lo que estamos hablando es del número de veces que el fuego aparece en el monte, por así decirlo. Los incendios pueden quemar más o menos superficie. Un incendio se puede quedar en un conato menos de 1 hectárea, o un incendio puede quemar 30.000 hectáreas, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, así, lo que nos sale de ojo de ver, bueno, yo he cogido una serie de años de los 26 últimos años,
podía haber cogido más años, podía haber cogido 10 años más y las tendencias serían similares, pero bueno, desde el año 2000 son datos creo que los más fiables, además son fácilmente accesibles de consulta pública, cualquiera puede acceder a estos datos. Está en la página de la Junta de Castilla y León, incluso se puede hacer una petición si se quiere hacer un estudio más profundo. Y bueno, las barras azules son el número de incendios por año. Y bueno, lo primero que nos sale de ojo, ¿no? que parece que se observa una tendencia a la disminución, ¿no? del número de incendios. También parece que se pueden observar incluso patrones, ¿no? como en grupos de 3-4 años, ¿no? de que va subiendo, de repente cae, ¿no? esos dientes de sierra. Detrás de un año de muchos incendios suele venir un año con una drástica bajada del número de incendios que luego vuelve a subir, ¿no? Esto si nos fuésemos otros 10 años atrás también más o menos esa tendencia se intuye. Vemos que la superficie quemada está bastante relacionada con el número de incendios, ¿no? Los años que más incendios hay suelen coincidir con picos de superficie quemada, ¿no? Sale de lógica. Si plantamos fuego en el monte muchas veces, al final tendremos más superficie quemada, ¿no? Es de lo primero que nos sale de ojo. Sin embargo, si nos vamos a los últimos años, a los últimos 4 años, hay algo que chirría totalmente, hay algo que empieza a descarrilar un poco. Tenemos ahí 2 años, el año 2002, el año 2025, que a pesar de que tenemos un número de incendios relativamente bajo, está por debajo de la media, esa media de 340 incendios de ese periodo, que es la línea punteada azul, pues está claramente por debajo. Sin embargo, en cuanto a superficie quemada, está totalmente fuera de la tendencia y de la media y de los datos que podrían ser esperables, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo, bueno, los datos medios aproximadamente de este periodo. Superficie forestal quemada media del periodo serían unas 8.000 y pico hectáreas, ¿no? Como vemos, pocos años se supera esa media. El número de incendios medio del periodo son unos 340 incendios, ¿no? Vamos a ir viendo un poco por separado, en primer lugar, el número de incendios. Cuando hablamos del número de incendios, el número de veces que aparece el fuego en el monte. Ya sea de forma natural, por rayos, ya sea por causas debidas a la actividad humana, intencionado, por negligencias, accidentes, etc. Y bueno, si hacemos la línea de tendencia, es una tendencia claramente bajista, ¿no? Es un claro caso de éxito. Las campañas de concienciación, las campañas de prevención, de disuasión, de persecución a los incendiarios, de desaparición de los incendiarios en muchos casos, ¿no? Esa cultura que había en estas zonas de empleo del fuego, pues la gente más mayor, que lo tiene más arraigado, también en muchos casos va desapareciendo, la gente se va concienciando de que no está bien quemar el monte. Ese uso tradicional de control de la vegetación que se hacía con fuego, pues la gente ya va entrando en razón y no es una buena manera, ¿no? Conlleva muchos problemas. Esas campañas de Icona de todos contra el fuego. Bueno, si dividimos el periodo, por así decirlo, en 2 bloques, mitad y mitad, hasta el año 2012, en los 13 primeros años, la media serían 472 y en la segunda mitad la media nos saldría ya de 208. O sea, hemos reducido a más de la mitad el número de incendios. ¿Vale? Es un caso de éxito, como hablamos. También hay que hablar un poco de las causas de los incendios. En Zamora hay una gran diferencia en cuanto al número de incendios, en cuanto a las causas en las provincias del oeste contra el resto de las provincias, sobre todo principalmente por los incendios intencionados. Es la lacra que tenemos en el oeste, no solo de Castilla y León, sino de Zamora, es la intencionalidad del incendio, la costumbre esa de poner fuego. El 95-96% de los incendios son debidos a la actividad humana, principalmente intencionados, pero siempre vamos a tener un pequeño porcentaje de incendios que son debidos a causas naturales, que son arrayos. Siempre vamos a tener ese porcentaje de arrayos. Ese porcentaje de incendios por rayos en Zamora es el 4%, pero si nos vamos a toda Castilla y León,
donde baja drásticamente el número de incendios intencionados y el número de incendios, el porcentaje de incendios debidos a rayos se sube bastante y se aproxima al 10%, incluso en muchas provincias es una de las principales causas de incendios, ¿no? Los incendios, siempre vamos a tener incendios de forma natural en el monte. El tema de los rayos es muy interesante, luego podemos hablar un poco más si nos da tiempo, porque es lo que nos orienta por dónde irían los incendios naturales. Cuando hablamos de la superficie quemada, pues yo en principio la he dividido, esta película de 26 años la he dividido en dos partes. Una primera parte que es la parte del éxito, ¿no? Vemos también una tendencia a la disminución hasta el año 2021. Es también un caso de éxito, ¿no? Igual que es de lógica, si hemos conseguido disminuir el número de incendios, también hemos conseguido disminuir la superficie quemada. Esto, bueno, pues la superficie quemada ha disminuido principalmente debido, en primer lugar, a la disminución del número de incendios, al aumento de medios de extinción, a la mejora de estos medios, a la eficacia. Cada vez vamos siendo mejores, aunque cuesta mucho avanzar, cada vez vamos siendo mejores y más eficaces a la hora de apagar incendios, aunque cuesta mucho avanzar en este sentido. El aumento de la inversión en prevención, se ha invertido muchísimo en prevención de incendios, también ayuda a reducir la superficie quemada. Si volvemos a dividir en dos este periodo, pues vemos que también, quitando los últimos 4 años, vemos que también hemos reducido a más de la mitad la superficie quemada, ¿no? Es claramente un caso de éxito. Hemos reducido a menos de la mitad, a una media desde el 2013 al 2021, que ya estábamos por las 2.700 hectáreas al año. Es una cantidad bastante manejable, bastante asumible, podríamos decir, ¿no? Frente a las 7.600, 7.700 que teníamos antes, incluso más los años anteriores. Pero la segunda parte de esta película es qué pasa a partir del año 2022. Algo cambia. Cuando hablamos de superficie quemada, yo lo he subtitulado desbordados por el éxito, ¿no? Parece que este éxito nos ha desbordado. A partir del 2022 algo empieza a cambiar. Bueno, lo empezamos a intuir ya a partir del año 2021, cuando tenemos en Ávila el incendio de Navaracruz, que ya nos quema, no sé si 21.000, 22.000 hectáreas. Ya tenemos un incendio de más de 20.000 hectáreas en Castilla y León. Esto era algo que no se había visto antes. Para encontrar el incendio más grande que teníamos hasta entonces, en el histórico, teníamos que irnos al incendio de Castrocontrigo, que fueron unas 12.000 hectáreas quemadas en 2012. Ya nos parecía algo totalmente fuera de lo común, ¿no? Era algo insólito, ¿no? Esas 12.000 hectáreas. Pues de repente nos aparece el incendio de Navaracruz con más de 20.000 hectáreas. Bueno, puede ser algo puntual, ¿no? Fue un incendio por un accidente, unas condiciones malas. Podría ser algo puntual. Sin embargo, en 2022, en Zamora, una provincia muy acostumbrada a lidiar con el tema de los incendios, donde tanto el operativo de extinción, técnicos, agentes medioambientales, brigadas, están muy acostumbradas a trabajar con los incendios, muy acostumbradas a manejar la extinción de incendios. Se sabe trabajar por pura experiencia. De repente tenemos mediados de junio el incendio de Río Frío de Aliste, casi 30.000 hectáreas. Además, a mediados de junio, cuando no sé si fue el 15 de junio, estamos hablando de una fecha que está prácticamente fuera de lo que es la época de mayor riesgo de incendios, que eran los 3 meses de verano. Nos estamos adelantando 15 días. Bueno, es cierto que faltaba mucha parte del operativo de incorporarse todavía. Se habló mucho de que faltaban muchos medios, que se tardó en llegar, faltaban muchos medios de incorporarse, porque el 100% del operativo se incorporaba en la época de peligro alto, ya el 1 de julio.
Llega el 15 de... Bueno, hay que decir que fue un incendio originado por rayo, un incendio natural en la Sierra de la Culebra, cayeron una serie de rayos, una tormenta con aparato eléctrico, caen una serie de rayos y prenden y, bueno, pues unas condiciones muy adversas, empieza a propagarse el fuego, se convierte en un incendio incontrolable y algo totalmente fuera de lo visto hasta entonces, y además en junio, que estamos en primavera todavía, que no son las condiciones más desecantes ni las más propicias para el desarrollo del fuego habitualmente. Hemos pasado campañas en las que en junio prácticamente apenas hay incendios. O sea, podemos tener lluvias en junio, muchas veces hasta julio, mediados de julio, no empezábamos a tener los primeros incendios ya de una cierta entidad. Bueno, pasa un mes, nos metemos a mediados de julio, el operativo al completo, una negligencia, el incendio del Osacio, otras 30.000 hectáreas, otra barbaridad de incendio, algo inaudito, y además teniendo en cuenta que esas 30.000 hectáreas en gran parte se caen 30.000 hectáreas porque parte se apagan contra el incendio que había habido un mes antes. Bueno, ahí estamos viendo el año 2022, más de 60.000 hectáreas quemadas en total. Ahí estamos a 57.000 hectáreas porque estamos hablando de la superficie forestal. Cuando hablamos de superficie forestal, normalmente hay que añadir alrededor de un 10% más, que suele ser superficie agrícola, que se puede quemar también, ¿no? Pero bueno, en las estadísticas generalmente se habla de superficie forestal, pero bueno, es igualmente orientativo para esto. El año 2022 ya nos vamos a más de 60.000 hectáreas quemadas, una barbaridad. Puede ser algo puntual, algo inaudito, ¿no? Algo totalmente fuera de lo esperable, el operativo desbordado, tienen que venir medios de toda España a ayudarnos. Bueno, esto, un evento puntual, ¿no? Unas condiciones, yo qué sé, que pueden ocurrir cada 50 años y nos podemos encontrar en condiciones tan adversas. Pasa el año 2022, año 2023, muy bueno en cuanto a incendios, no llega a 300 hectáreas, el año 2024, unas 1.000 hectáreas. Bueno, parece que todo ha quedado en un susto, ¿no? De 2022. De repente llega 2025 y nos metemos otra vez en más de 30.000 hectáreas quemadas. Si vemos un poco lo que hubo, el incendio de Mollefueras de la Carballera, el incendio hasta entonces más grande que había habido en Castilla y León, si no me equivoco, el más grande que ha habido en España hasta entonces, 38.000 hectáreas quemadas. Además tenemos el incendio de Porto, en la sierra de Segundera y Cabrera, en Sanabria, 24.000 hectáreas. Muy cerca, en León, en la Cabrera, el incendio de Llamas de la Cabrera, 26.000 hectáreas. Los incendios de Orense, en Orense tenemos los 3 o 4 incendios de más de 20.000 incendios. Si hacemos la media de esos 4 años, ya nos estamos metiendo en medias de más de 20.000 hectáreas al año. Luego parece que está habiendo un cambio de tendencia. Si volvemos a hacer la media, volvemos a hacer la línea de tendencia, si la volvemos a calcular, esto te lo hace el Excel, vas a generar línea de tendencia, y lo que teníamos hasta entonces como una tendencia bajista, al incorporar los últimos 4 años se convierte en una tendencia claramente alcista, ¿no? Bueno, aquí un poco los mapas de estos incendios del año 2022, ahí vemos las cicatrices de estos incendios. 64.000 hectáreas quemadas en la provincia, 57.000 de superficie forestal, 64.000 hectáreas quemadas, que son el 6% de la provincia. Si hablamos en términos de superficie forestal, de vegetación natural, estamos hablando del más del 10% de la vegetación natural de la provincia, es decir, otros 9 o 10 años más como estos y nos cargamos por completo la superficie forestal, la vegetación natural de toda la provincia. En 2025, algo menos, tenemos un 5%, un 5,5% de la superficie forestal. Entre los 2 años estamos ya hablando de un 16%, de más de un 16% de la superficie forestal de la provincia. Vemos los incendios de alrededor, ¿no? Los de Orense, el de Llamas de la Cabrera, los que hubo en el Bierzo, las Médulas, los que ha habido en Palencia,
el de Boca de Huérgano, ¿no? Que se metió a la zona de la montaña palentina, zonas bueno, Boca de Huérgano sí que es una zona de incendio, pero tenemos el de Guardo, ¿no? Que tampoco eran zonas históricas de incendios. Luego parece que algo está cambiando, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de estos incendios de más de 20.000 hectáreas o megaincendios, como se les ha llamado también? Bueno, pues en primer lugar podemos hablar de un aumento de la acumulación de combustible en el monte, un aumento de la vegetación, un aumento incluso de toneladas de biomasa en el monte. La vegetación por falta de los aprovechamientos tradicionales, ¿no? La gente ha ido desapareciendo en el medio rural, han desaparecido los aprovechamientos tradicionales que se hacían de leñas, incluso del matorral, han ido desapareciendo, incluso parcelas agrícolas que se han abandonado y se han colonizado por vegetación natural. Esto en principio podría ser algo bueno, ¿no? Pero lo que estamos teniendo es más toneladas de combustible en el monte. Se habla también de la paradoja de la extinción, ¿no? Llevamos tantos años apagando incendios y siendo, por así decirlo, tan buenos y tan eficientes, tanto en la extinción como en la prevención, que muchas veces esa superficie que se podía gestionar por los incendios, ¿no? Hemos ido reduciéndola y va acumulándose, ¿no? La vegetación en el monte. Tenemos una sociedad cada vez más desvinculada del monte y del entorno rural. En definitiva, lo que hay es una disminución clara de la intervención sobre la vegetación, conforme a lo que había hace unas décadas, y una disminución de la gestión del territorio. Se habla también del cambio climático. El cambio climático tiene sus detractores, gente que habla que es el cambio climático, que sí hay. Bueno, parece ser que hay una tendencia al aumento de las temperaturas, ¿no? Aumento de las sequías. Lo que sí parece que se está observando es un aumento de los episodios puntuales más adversos, lo que llamamos las olas de calor y las olas de frío también, ¿no? Eso es una ola de calor, ¿no? Lo que tenéis ahí en esa imagen. Una ola de calor es una entrada de la continental sahariana, la masa de aire que está sobre el norte de África, que está muy caliente y muy desecada, se mueve hacia el norte, se coloca durante unos días sobre la península ibérica, incluso puede subir sobre Europa y nos genera pues unos días, unas condiciones de mucho calor, ¿no? Lo que habitualmente conocemos como ola de calor. Tenemos días de mucho calor, días muy secos, incluso se ve la calima, ¿no? A veces lleva también ese polvo del Sáhara. Bueno, parece que lo que está viendo es un aumento de la frecuencia de estos fenómenos, de estos eventos puntuales, un aumento de la duración y de la profundidad. A veces, si sube más, la zona de influencia es más intensa, se puede llegar incluso hasta las Islas Británicas a veces, ¿no? Eso nos pone a nosotros todavía en peores condiciones. Entonces, bueno, lo que hace es que, sobre todo esto, tiene influencia sobre el combustible vivo. Cuando hablamos de combustible, los forestales hablamos de combustible vivo, la vegetación que está viva en el monte, una parte de la vegetación que está viva, ¿no? Que tiene su fenología, sus ciclos naturales, que va modificando el contenido de humedad que tienen las plantas durante el ciclo natural, ¿no? En primavera tenemos mucho más contenido de humedad, en verano baja radicalmente ese contenido de humedad, puede variar de unas especies a otras, y luego tenemos combustible muerto, que es, por así decirlo, paja, restos vegetales muertos, que no tienen capacidad por sí solos de modificar la humedad y que se modifica la humedad pues, por las condiciones ambientales, ¿no? La paja, por así decirlo, está más seca, ¿no? Esto lo que influye es en la probabilidad de ignición, en la facilidad de que se inicien los incendios, ¿no? El combustible muerto influye en la facilidad con la que se puede iniciar un incendio, ¿no? La probabilidad de que caiga una chispa, se prenda y se inicie un fuego. Y el combustible vivo, el estado de combustible vivo, el contenido de humedad que tenga,
lo hace más disponible para arder, y lo que nos influye es en el potencial que tenemos en el combustible de que ese incendio se convierta en un gran incendio forestal. Los grandes incendios propagan principalmente por combustible vivo, ya sea matorral, vegetación arbolada, diferentes estructuras de vegetación, pero principalmente lo que está quemándose es, siempre va a quemar el combustible muerto, pero principalmente va a quemar el combustible vivo, ¿vale? Entonces el estado de ese combustible vivo nos va a condicionar mucho el potencial que tenemos de que un incendio iniciado se convierta en un gran incendio o no, ¿no? De que haya un comportamiento más o menos violento con que se desprenda más o menos energía. Bueno, al final lo que estamos teniendo es un territorio, si subimos estas dos características, la acumulación de combustible y este cambio climático, lo que estamos teniendo es un territorio más combustible. Tenemos mayor acumulación de combustible y mayor disponibilidad ese combustible tiene una mayor disponibilidad para arder. Bueno, aquí unas fotos que he sacado del SIPAC a modo de ejemplo. Son tres pueblos clásicos de Zamora: Figuerola de Abajo, Ferreras de Arriba, Latero. Lo que vemos, prácticamente el casco urbano está en el centro, y lo que tenemos alrededor es una miriada de parcelas que antiguamente se cultivaban, ¿no? Para huertos, lo que llamaban quiñones, ¿no? Huertos, parcelas agrícolas, a veces eran viñas, que se han ido abandonando por falta de rentabilidad, por falta de que la gente no quiere trabajarlas, no son rentables, y se han convertido, la vegetación ha ido evolucionando, y prácticamente ya no las distinguimos de lo que era un monte, ¿no? Ahora mismo la vegetación forestal, por así decirlo, llega desde lo que eran montes, los montes de los pueblos, que pueden estar poblados por matorral o masas arboladas, pues es continua totalmente por toda esta miriada de territorio que son terrenos particulares. Esto es un ejemplo de terreno particular abandonado que no hay, es complicadísimo la intervención en este territorio, ¿no? Además, lo que estamos haciendo es que estamos aproximando, está aproximándose cada vez más la vegetación a los cascos urbanos, a los pueblos, con los problemas que ello puedo conllevar, ¿no? Abandono de parcelas agrícolas y esa colonización por la vegetación natural. Pues, la vegetación pues sigue sus procesos naturales y avanza. Bueno, ¿qué consecuencias nos traen estos incendios de más de 20.000 hectáreas? Hay que entender de que 20.000 hectáreas quemadas no tiene nada que ver. 20.000 hectáreas quemadas por 20.000 incendios de 1 hectárea con 20.000 hectáreas quemadas por un incendio de 20.000 hectáreas. Las condiciones son totalmente diferentes, son comportamientos de fuego totalmente diferentes, el grado de afectación y de destrucción es totalmente diferente. Sobre la vegetación, se suele hablar de severidad, ¿no? La severidad es el grado de destrucción sobre la cubierta vegetal que ha generado ese incendio, sobre la vegetación arbolada y también sobre el suelo. El suelo muchas veces es el gran olvidado, ¿no? Incendios de altas intensidades también nos destruyen ese primer horizonte donde está la mayor parte de la materia orgánica, donde está el banco de semillas, donde está la mayor riqueza del suelo y la principal oportunidad de regeneración natural del suelo. Y luego además nos dificulta la regeneración natural, y además hay que tener en cuenta la erosión posterior. La ceniza tiene un comportamiento hidrófobo frente al agua, genera más escorrentías, el suelo se vuelve mucho más erosionable, y cuando tenemos las primeras lluvias en septiembre o en otoño, pues la erosión puede llegar a ser tremenda. Se arrastran todas esas cenizas a los cauces, se colmatan los cauces de cenizas, disminuye el contenido de oxígeno de los cauces. Bueno, tenemos una serie de efectos negativos que se multiplican, ¿no? Cuando tenemos estos incendios de comportamientos tan destructivos. Estos incendios tienen una complejidad mucho más grande para la extinción, son incendios totalmente fuera de capacidad de extinción. La energía liberada por metro cuadrado es exponencialmente mayor, tiene un comportamiento mucho más difícil de predecir,
mucho más difícil, imposible prácticamente de atacar. Prácticamente hay que ir trabajándolo desde donde tenemos frentes con menos intensidad hasta que empiezan a cambiar las condiciones o podemos tener alguna oportunidad, ¿no?, de poder atacarlo o que disminuya este comportamiento. Empieza a afectar con mayor grado a los bienes personales, a los pueblos, a las personas, pone en riesgo a las personas. Se produce también lo que se llama un secuestro de medios, es decir, que los medios que están trabajando sobre un sector de un incendio, sobre un flanco, por ejemplo, cuando un incendio empieza a afectar a un pueblo, pues muchas veces hay que retirar medios de ese flanco para llevarlo al pueblo a protegerlo, ¿no? Como es lógico, es la prioridad, defender los bienes personales. Lo que pasa es que el operativo de extinción de incendios forestales está preparado para trabajar sobre incendios forestales, no está preparado para trabajar en incendios urbanos, ¿no? Ahí hablamos de lo que se llama la interfaz, ese intermix donde contacta el entorno forestal con el entorno urbano. Bueno, nos empieza a aparecer los riesgos para las personas. En esos núcleos urbanos hay una serie de personas que se están viendo afectadas, que hay que gestionar. ¿Qué hacemos con esas personas? Muchas van a tratar de apagar cuando afecta a sus propiedades. ¿Qué hacemos con esas personas? Las confinamos, las retiramos, entramos en la dimensión humana, entramos ya en términos de protección civil. ¿Qué hacemos con esas personas? Hay que anticiparnos a la medida que podemos tomar, si vamos a confinar a esas personas en un sitio, si vamos a evacuarlas. Hay que gestionar con tiempo suficiente esa evacuación, ¿no? Porque las vamos a evacuar, no las vamos a llevar. Bueno, entramos en lo que se llama la gestión de la emergencia y cada vez tenemos que hablar más de este problema. Aquí, estas son unas fotos del fotógrafo Pedro Armestre, que me parece que las ha sido para Greenpeace. Bueno, las he traído aquí porque son muy ilustrativas. Aquí tengo un par de ejemplos de afección a núcleos urbanos. Aquí tenemos, por ejemplo, este primero, donde se ve cómo el fuego ha sido totalmente rodeado por el fuego, cómo incluso parece que ha llegado a entrar en algunas zonas, probablemente haya quemado casas, ¿no? El fuego ha quemado totalmente. Aquí parece una parcela que se ha librado, pero bueno, vemos que ha sido totalmente afectado por el fuego. Aquí tenemos otro pueblo, ¿no? Aquí podemos ver varias cosas. Por un lado vemos que el pueblo parece que ha llegado muy cerca del pueblo, pero que la periferia del territorio alrededor del pueblo se ha salvado, ¿no? Ha habido alguna lengua de fuego. Y vemos también estos tonos blancos. Cuando vemos en la superficie quemada estos tonos blancos frente a tonos negros, lo que nos indican las líneas blancas son combustión completa. Esto es, lo que nos habla es del grado de combustión que ha habido ahí, ¿no? De la severidad, del grado de destrucción que ha habido de la cubierta vegetal. Aquí hablaríamos de una alta severidad, un grado de severidad mucho más alta que, por ejemplo, aquí, o estos árboles marrones, ¿no? Que han sido, parece soflamados, pero no han sido quemados. Y luego vemos también esta vaguada, ¿no? Estas zonas más húmedas, vegetación que tiene la posibilidad de estar más hidratada, ¿no? que se ha salvado. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Una situación totalmente de riesgo, ¿no? Este pueblo totalmente rodeado por el fuego, y aquí incluso parece que podemos ver una oportunidad, ¿no? Esta zona puede ser una oportunidad incluso para los medios de extinción o una zona de seguridad, incluso una zona segura, ¿no? para el operativo de extinción, para un municipio que pueda ser evacuado. A lo mejor podemos aproximar a esa zona si sabemos que es una zona segura. Otras fotos, cortafuegos, los famosos cortafuegos o fajas cortafuegos. Aquí vemos esto me parece Orense, pero bueno, es una situación muy similar a la que tenemos en Zamora. Tenemos una miriada de cortafuegos y cómo el fuego se los ha ido saltando tranquilamente. Cuando vemos estos dibujos así tan extraños, muchas veces se corresponde a perimetrajes
de incendios previos, ¿no? Que se perimetran con la máquina y para controlar el perímetro. Pero bueno, vemos que el incendio se los ha saltado tranquilamente, ¿no? Los cortafuegos son muy útiles en muchos casos, pero ante determinadas circunstancias pues, el fuego lo salta, ¿no? Tenemos cortafuegos por divisorias en las crestas muy interesantes. Y aquí, por ejemplo, vemos este fondo de valle, ¿no? Esta vaguada, una vaguada bastante profunda, ¿no? Y vemos que la vegetación de la vaguada y los cauces que van llegando a esta cuenca, ¿no? Pues la vegetación que está en el fondo de estos cauces, pues que ha sido quemada con menos intensidad, incluso vemos que está soflamada, ¿no? Llamamos vegetación soflamada, es vegetación que no se ha quemado, pero que la radiación afecta hasta tal punto que la ha matado, la ha achicharrado, podemos decir, y ha afectado a las hojas han muerto, puede recuperarse o no puede recuperarse, ¿no? En muchos casos se muere o puede volver a rebrotar. Y en el centro pues ha conseguido salvarse algo de vegetación, ¿no? Bueno, esto podemos empezar a intuir de que puede ser una oportunidad, ¿no? Estas zonas con vegetación más hidratada puede ser una oportunidad. Aquí otros ejemplos de oportunidades, ¿no? Otro valle, otra cuenca. También hay que tener en cuenta que el comportamiento del fuego en las zonas de pendiente, el fuego siempre va con mucha más intensidad pendiente arriba, a favor de pendiente, y siempre baja con mucha menos intensidad, ¿no? Entonces, por un lado, estos fondos de valle tienen vegetación con mucha más humedad, ¿no? Pues donde se recoge el agua, se acumulan los nutrientes del suelo, tenemos suelos más profundos, mejores condiciones para la vegetación con más contenido de humedad, y además también tenemos un fuego que ha llegado con menos intensidad que si estuviese en una zona alta, ¿no? Luego también, pues oye, estamos viendo que pueden ser los puntos de oportunidad. Más puntos de oportunidad. Aquí tenemos otra vaguada, ¿no? Donde parece que transita un camino, una carretera, y parece que ahí se ha detenido el frente del incendio, ¿no? Toda esta mitad, que está totalmente verde, no ha llegado al incendio. Podemos imaginar que tenía un combustible, una vegetación similar a la del otro lado, ¿no? Sin embargo, no se ha quemado. Incluso parece que no ha llegado ni a la carretera. Esto puede ser seguramente porque al llegar en primer lugar, al bajar el fuego en contra de pendiente, ya empieza a tener menos intensidad, y luego llega a estas zonas de pastizales, donde va a encontrar menos carga de combustible, va a tener una menor intensidad y da una oportunidad al operativo, ¿no? Para que mediante ataque directo sea controlado ese frente. Bueno, pues ahí tenemos otra idea, ¿no? de oportunidad, ¿no? Cuando tenemos que pensar ¿qué oportunidades podemos tener? Pues aquí estamos recopilando ideas. Aquí tenemos otra masa forestal, ¿no? En este fondo, puede ser un rovedal, puede ser un pinar, lo que hablamos, el fuego llegando con menos intensidad, ¿no? En contra de pendiente, vegetación en el fondo, mejor suelos más profundos, más posibilidad de encontrar humedad a esta vegetación. La vegetación, al estar más hidratada, pues consigue salvarse. Hay que entender que el principal retardante del fuego es el agua, ¿no? Cuanta más agua podemos tener en el combustible, nos sale de ojo, ¿no? Un combustible, si lo mojamos, antes de arder, el fuego tiene que eliminar el agua, tiene que eliminar primero el agua, tiene que evaporarla para empezar a quemarla, ¿no? Entonces consume calorías evaporando ese agua y pierde intensidad hasta que llega a quemarlo, ¿no? Bueno, frente a estos megaincendios, que los han llamado megaincendios, vamos a hablar de incendios de más de 20.000 hectáreas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? En primer lugar, yo creo que hay que empezar a hablar de que tenemos que establecer una cultura de riesgo, ¿no? Tenemos que tomar conciencia como sociedad de dónde vivimos, del entorno en el que vivimos, que es un entorno en el que siempre va a haber incendios, que está teniendo una evolución el paisaje que son por cambios sociales, ¿no? Se habla muchas veces de que los incendios, aunque es una perturbación natural, tenemos también que entenderlo como un fenómeno social.
desde el inicio, ¿no? desde cómo cambiamos ese régimen de fuego, cómo aumentamos la cantidad de fuego que aparece en el monte y cómo afecta a las personas y cómo las personas intervienen sobre ese territorio, ¿no? El incendio ha sido un moderador del paisaje durante milenios, esto está comprobado en paleobotánica, se sabe que el incendio lleva milenios modificando el paisaje. Los incendios son perturbaciones naturales, como pueden ser las inundaciones, las avenidas torrenciales, los aludes, los desprendimientos, las sequías, plagas, terremotos, volcanes. En las zonas donde hay volcanes o terremotos, incluso inundaciones, pues la gente entiende de que esos eventos pueden ocurrir cada cierto tiempo, ¿no? Pues aquí tenemos que empezar a entenderlo así también. Este año hemos tenido inundaciones en el Duero y en muchos ríos de la cuenca del Duero, pues de toda la vida sabemos, los primos de Zamora, que el Duero de vez en cuando pues, se desborda y tiene una inundación, y si tiene una casa cerca, pues se le va a inundar, ¿no? Eso es así. Pues tenemos que entender los incendios como algo que es así. Pero tenemos que entender también de que lo que hemos hecho, por la influencia de la intervención humana, lo que hemos hecho ha sido cambiar el régimen de fuego. Hemos multiplicado las veces que hemos multiplicado la frecuencia de incendios, el número de veces que el fuego aparece en el monte. Tenemos que empezar a aprender a convivir con los incendios. Siempre va a haber incendios, el monte siempre se va a quemar. Las políticas de tolerancia cero, que cuando teníamos esos años de tanto éxito en la disminución de incendios, superficie quemada, se llegaba a hablar de que si llegaremos a la política de tolerancia cero, eso es absurdo, nunca ha funcionado, siempre va a haber incendios, los hay prácticamente en todo el planeta. No podemos fiarlo todo a la extinción es fundamental, pero no podemos fiarlo todo a la extinción. Pero sí tenemos que adaptar los medios a esta nueva realidad, los medios de extinción tenemos que adaptarlos a estos incendios tan complejos, ¿no? Con estos comportamientos tan virulentos, tan destructivos. Tenemos que empezar a hablar de autoprotección. La administración solo puede llegar a una fracción del territorio. Como sociedad también tenemos que empezar a pensar en cómo autoprotegernos, cómo autoproteger nuestros pueblos, nuestros núcleos urbanos, nuestras propiedades. Porque la administración, la Junta no puede llegar a un terreno particular y intervenir sobre él, ¿no? Eso tiene un dueño y es el principal inconveniente, ¿no? La propiedad. ¿Qué podemos hacer? En cuanto a intervención sobre el territorio, ¿no? Ahí vuelvo a poner la imagen de los incendios para que nos quede clara la magnitud de estos incendios. Estamos hablando de incendios que no afectan a nivel de monte o a nivel de varios municipios, sino que están afectando a nivel de que se creen comarcas enteras. Pero tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? Cuando hablamos de gestión del territorio, de gestión del paisaje. La naturaleza necesita ser gestionada. O sea, la naturaleza nos necesita a nosotros para que la gestionemos. O quién necesita que la naturaleza sea gestionada y con qué fin. Somos nosotros los que necesitamos para nosotros mismos intervenir sobre la naturaleza, sobre el territorio, sobre el paisaje. Somos nosotros quienes necesitamos gestionar a la naturaleza. La naturaleza no nos necesita a nosotros para nada. Nosotros, nuestro paso, si vemos los siglos, los milenios que llevan estas especies vegetales sobre la Tierra, el paso del hombre sobre estas especies es algo totalmente circunstancial, es un suspiro prácticamente. La naturaleza no necesita ser gestionada, no se gestiona, la naturaleza se adapta, ¿no? a las especies. Lo que tenemos ahora mismo es una foto fija, ¿no? Las dinámicas vegetales son continuas, la vegetación de forma natural se va adaptando a los diferentes cambios de entorno, a los cambios que ha habido en el clima. Las especies retroceden, avanzan. Bueno, es algo natural. Cuando hablamos de gestión del territorio hablamos de manejar la vegetación, el combustible, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de gestionar el paisaje frente
hablar de gestión del paisaje o el territorio frente a gestionar montes. Lo que se está haciendo principalmente ahora, porque es básicamente lo que se puede hacer, ¿no? La administración que está haciendo es aplicar las políticas de prevención, de silvicultura preventiva, a los montes en los que puede intervenir. Lo que está haciendo es que se hace una gran inversión en prevención de incendios, pero se invierte sobre una parte del territorio, sobre los montes que tiene capacidad la administración de gestionar, que se invierte muchísimos millones todos los años en prevención. ¿Que se podría invertir más? Pues por supuesto se podría invertir infinitamente en prevención. Y lo que hablamos, tenemos que empezar a hablar de prevenir, de gestión o de prevención a nivel de paisaje, a nivel de comarca, si queremos. Bueno, por dar algunas ideas, ¿no? de lo que se está haciendo ya o de lo que se puede hacer, un poco pasar de todas estas ideas que estamos lanzando por ir un poquito a la práctica, a lo que se puede hacer, que muchas veces lo podemos hacer nosotros mismos como propietarios particulares o los ayuntamientos incluso, o a las urbanizaciones o agrupaciones locales, ¿no? que decidan agruparse, hacer agrupaciones de propietarios particulares. En primer lugar, ahora mismo uno de los principales riesgos es el riesgo de la interfaz urbano-forestal, ¿no? De estos incendios que están afectando a los cascos urbanos, a los pueblos. La falta de intervención sobre esa vegetación, que antiguamente pues, la gente estaba acostumbrada a limpiar, ¿no? Limpiaba las fincas. Bueno, cuando hablamos de limpieza estamos hablando de conceptos, hablamos humanos, ¿no? La vegetación no es algo sucio, es algo natural. Somos nosotros que necesitamos controlarla para que no nos afecte las consecuencias que puede tener, ¿no? Pero bueno, la población rural estaba acostumbrada pues a tener limpio su entorno, a tener controlada esa vegetación, ya sea porque aprovechaba esas fincas o porque entendía porque se aprovechaba, ¿no? esas leñas, esos restos vegetales, esos matorrales. Incluso porque sabían que había ese riesgo de incendio, ¿no? Sabían que el incendio podía llegar y tenían que tener adecuados un poco esos entornos. Esto lo podemos hacer los propios propietarios particulares, ¿no? Ya están empezando a hacer en Castilla y León planes de autoprotección. Los planes de autoprotección, o los que se llaman los planes de actuación de ámbito local, no son planes de prevención de incendios. Son planes de lo que habla, para lo que sirve es para facilitar la gestión de la emergencia dado el momento de que llegue ese incendio a afectar a ese núcleo urbano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho con todo este tema. Cada vez es que estamos viendo que cada vez está ahí, ¿no? Este año hemos visto que ha habido que evacuar un montón de pueblos, se han quemado un montón de propiedades, se han visto personas afectadas. Bueno, pues hay que gestionar esa emergencia, que es uno de los principales retos que tenemos ahora mismo. Aplicar medidas preventivas, ¿no? Ahí pongo algunos ejemplos, ¿no? Lo que hemos visto en las fotos anteriores, ¿no? Que tenemos que tratar de que esos núcleos urbanos del entorno rural que quedan ahí, enclavados en el monte, por así decirlo, pasen de ser puntos de riesgo a zonas de oportunidad o de seguridad, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Hay una sección transversal, ¿no? Tenemos pues, las primeras viviendas, no sé si se ve la flecha. Bueno, tenemos las primeras viviendas, ¿no? La primera línea de viviendas, ¿no? de una urbanización, de un pueblo. Por ejemplo, una zona de decapado, hasta suelo mineral, que puede ser simplemente un camino, ¿no? Que se puede reforzar un poquito. Una banda donde se desbroza, donde se reduce la carga de combustible, se va haciendo una reducción progresiva de la carga de combustible, se va reduciendo la continuidad, ¿no? del combustible. Hablamos de continuidad horizontal, ¿no? De romper la continuidad horizontal del combustible. También hay que hablar de romper la continuidad
vertical del combustible, ¿no? Para controlar eso, de que esos incendios no suban a copas, ¿no? Manteniendo una cierta cobertura arbórea que nos ofrezca un poquito de sombreado, que también puede ayudar incluso a controlar el matorral, ¿no? Estas franjas pues tienen que tener una determinada anchura para que, llegado el momento, el incendio llegue aquí, vaya perdiendo intensidad para que o podamos apagarlo, incluso puede llegar a apagarse solo, o si llega aquí, pues que llegue con una intensidad mucho menor y que el grado de afectación a estas viviendas sea menor, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, visto desde arriba, ¿no? Tenemos una zona en la que tenemos una parcela agrícola, un huerto, que puede ser, ¿no? Y una zona alrededor que se ha reducido la carga de combustible. También hay que pensar en las vías de acceso, que son unas grandes olvidadas, que muchas veces son donde se producen los accidentes, ¿no? Muchas veces pensamos en evacuar, si tenemos que, o la gente se pone nerviosa, trata de salir del pueblo, se sale con nervios, se producen aglomeraciones, se produce una caravana, un accidente, un golpe, de repente se bloquea esa carretera que está transitando por el medio del monte, que el matorral llega hasta prácticamente a las orillas o la vegetación arbolada, la gente queda bloqueada ahí en sus coches. Fue lo que ocurrió en el incendio de Pedro Bravo en Portugal, ¿no? Un atrapamiento, y es muy importante evaluar en qué estado están esas vías, las carreteras, cómo están, tanto si hay que acceder, si hay que mover medios, si hay que mover a la población por esas vías, en qué estado están, si son seguras. Bueno, y controlar lo que estamos hablando, la vegetación, las acumulaciones de combustible. Muchas veces estos puntos de viviendas o de casas o de infraestructuras que están en la periferia, muchas veces están o abandonadas, son cuartos de aperos agrícolas, los tejados están hundidos, debajo de la teja nos encontramos lechos ¿no? Las tejas muchas se colocaban sobre estructura de madera que se cubría con escobas o con matorral, y encima se ponían las tejas, ¿no? El tejado se hundido, queda expuesto toda esa cama de escobas o de vegetación seca, y es un punto clarísimo de entrada. Muchas veces son puntos donde arrojamos basura, se llena de leñas, de basura, restos vegetales, restos de huertas, ¿no? Esos son puntos donde se va a intensificar la intensidad de fuego. Más ideas en cuanto hablamos a gestión del territorio. Los cortafuegos, que sí que son muy interesantes, que sí que cumplen su función, estamos viendo que no llegan a ser útiles para estos incendios tan grandes, por sus comportamientos tan violentos. Tenemos que empezar a pensar en otras infraestructuras, tenemos que empezar a pensar a nivel de comarca, de paisaje. La silvicultura preventiva tiene que ser a nivel de escala de paisaje, que tiene que adaptarse a estos comportamientos. Tenemos que empezar a buscar puntos críticos, ¿no? donde el comportamiento del fuego puede multiplicarse o donde puede reducirse o darnos una oportunidad, ¿no? Tenemos que tener esos puntos más o menos analizados, ¿no? Para que cuando llegue el incendio saber dónde tenemos esas oportunidades o dónde tenemos puntos donde no vamos a poder hacer nada y tenemos que ir a buscarlo más adelante. Tenemos que buscar optimizar los recursos que tenemos son limitados. La Administración Castilla y León precisamente no es una comunidad rica, es una comunidad con una gran superficie forestal, pero no es una comunidad rica, tiene unos recursos limitados, ¿no? Y se llega hasta donde se llega. Muy interesante los paisajes en mosaico, ¿no? Esos paisajes que se alternan, zonas de matorral, zonas arboladas, con zonas agrícolas, son muy interesantes, generan discontinuidades, que pueden generar oportunidades. Y bueno, lo que se está trabajando en muchos sitios, en muchas comunidades y también en algunos puntos de Castilla y León, que yo también lo he visto, ya se habla de áreas cortafuegos, no de cortafuegos, lo que se llaman fajas cortafuegos son los cortafuegos clásicos, pero empezamos a hablar de áreas cortafuegos. Son áreas mucho más anchas,
donde se reduce la cantidad de combustible, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Tenemos una faja central, que puede haber una faja cortafuegos, ¿no? Una zona de suelo mineral, puede haber un camino, interesantísimo siempre que haya zonas transitables. Es una zona ancha donde se reduce en gran medida la carga de combustible, se reduce el matorral, se queda, por así decirlo, un combustible de pasto, ¿no? Otra franja mucho más ancha donde también se reduce la carga de combustible, se rompe la continuidad vertical. Bueno, estamos hablando de anchuras que pueden tener 300, 400 metros, 500 metros, donde podemos, que por sí solas, a lo mejor incluso un incendio de estos que estamos hablando lo puede saltar igualmente, que lo salta, un incendio puede saltar fácilmente, puede dar saltos de 500 metros sin ningún problema y sin necesidad de ser estos mega incendios. Hemos visto incendios mucho más pequeños que dan saltos o por pavesas o por longitud de llama, o que puede llegar a hacer esos saltos, ¿no? Tenemos que ver dónde están esas oportunidades, ¿no? Estos cortafuegos, podemos ver, apoyarlos sobre el paisaje, ¿no? Sobre divisorias, sobre cuencas, aprovechar las oportunidades naturales que tenemos sobre el terreno, ¿no? Potenciar estos cortafuegos verdes, ¿no? Tratar de potenciarlos, favorecer esta vegetación natural más hidratada. Incluso podemos tratar de reducir un poco a lo mejor la vegetación de matorral que está cerca de esto, para que el fuego llegue con menos intensidad y no se llegue a soflamar esta vegetación natural, que además son puntos interesantísimos de biodiversidad, son corredores naturales, son muy interesantes. Hablamos de áreas cortafuegos, pero tenemos que hablar también de redes cortafuegos, ¿no? Estas infraestructuras, aquí pongo varios ejemplos, ¿no? de estas áreas cortafuegos. Son zonas que posiblemente no sirvan para detener el incendio, pero sí sirven para que el operativo trabaje de forma segura, el operativo de extinción, y pueda tener oportunidades de controlar estos frentes, ¿no? Y tenemos una sección transversal de cómo puede ser una sección de un área cortafuego, ¿no? Una zona libre de matorral, de vegetación arbolada en el medio, que puede ser un cortafuego, una zona de decapado, puede ser un camino, siempre interesante si hay posibilidad de que sea transitada para poder llegar por tierra, pueden llegar en medios aéreos, helicópteros, etc. Luego una zona desbrozada, la vegetación arbórea la mantenemos siempre que podamos, porque es muy interesante, da sombra al suelo, controla un poco el material heliófilo, reduce la humedad relativa de estos combustibles muertos que tenemos en el suelo, frena, muy interesante también, el freno que ofrece al viento. La vegetación arbolada siempre va a frenar la influencia del viento en superficie, ¿no? Siempre estas estructuras nos dan oportunidades, ¿no? de implementar otras maniobras de extinción, maniobras de extinción de tipo indirecto, ¿no? Que llamamos, para controlar estos incendios, ¿no? Que no podemos hacer de forma directa. Otros ejemplos, ¿no? de cortafuegos. Es muy interesante establecerlo en forma de redes, ¿no? Que estén enlazados unos con otros, que siempre una premisa en extinción de incendios, y que se aplica también a la prevención, es que todas las maniobras de extinción y de prevención tienen que estar ancladas, ¿no? Tienen que estar ancladas en un punto seguro. De nada nos sirve tener, por ejemplo, este área cortafuegos por aquí, si por ejemplo llega solo hasta aquí, ¿no? Esta zona, tenemos este área cortafuego aquí, pero por ejemplo no llega a anclarse con esta otra, ¿no? Si tenemos aquí un punto de continuidad igual, pues el fuego va a pasar por ahí y no nos va a servir de nada, ¿no? Por ejemplo, lo que se está haciendo en algunas comunidades, se está haciendo ya, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, se llevan ya implementando durante años diferentes tipos de estas áreas cortafuegos, y lo que se establecen son redes, ¿no? Lo que hacemos es, por así decirlo, tratar de compartimentar un poco el paisaje, anclando este tipo de áreas cortafuegos, que no tienen por qué ser este tipo de áreas hechas de forma artificial, ¿no? Podemos
enlazarlas o anclarlas en cortafuegos verdes también, ¿no? Zonas de valle que tenemos vegetación de ribera, que es mucho más húmeda, cursos fluviales, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tratar es de establecer estas redes que nos sirven pues, a nivel comarcal para pues, oye, compartimentar el territorio un poco. Lo que se está haciendo es, básicamente, grandes rasgos, se hacen como áreas de mayores dimensiones, como redes de mayor orden, y luego se fragmentan un poco más por dentro con áreas con áreas cortafuegos de infraestructuras de menor entidad, de menor orden, ¿no? Bueno, pues estos son algunas ideas de lo que se podría hacer. Hay algunas iniciativas en Castilla y León, lo que pasa que es muy complicado, sobre todo por la propiedad del monte, ¿no? Esto se puede hacer en un monte de utilidad pública, pero ¿qué hacemos cuando llegamos a las zonas del monte particular, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es un poco de lo que quería hablar, así lanzando varias ideas, invitar un poquito a la reflexión de hacia dónde parece que vamos. Me parece que vamos con la tendencia de los incendios forestales y plantearnos hacia dónde nos va a llevar esto. Si esto que hemos tenido en los últimos años son episodios puntuales o va a continuar sucediendo. Bueno, se abre el turno de preguntas. A ver quién desea ser el primero. Con la primera. Buenas tardes. ¿Podrías insistir un poquito en el problema este de las dificultades que puede ofrecer para la prevención y para la extinción el hecho de que un terreno sea propiedad privada o sea propiedad de las comunidades o de las administraciones? Insistir un poquito en esto. Bueno, pues vamos a ver, cuando veíamos el mapa forestal al principio, ¿no? Veíamos que solo una fracción del territorio forestal está en manos, vamos a decir, en montes de utilidad pública, ¿no? Gestionados por la administración. ¿Qué ocurre? Pues que sobre un monte particular la administración no puede intervenir directamente, ¿no? La Junta de Castilla y León no puede ir a una finca particular o un monte y decir, oye, aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tiene que ser iniciativa del propietario. La administración no llega ahí, el propietario pues, tiene sus derechos sobre su propiedad particular. Sí que se trata de fomentar, ¿no? Hay subvenciones a montes privados para intentar un poco incentivar esta prevención, pero es complicado. Y luego pues muchas veces las imágenes que hemos visto de la fragmentación de la propiedad es que es un problema tremendo. Es que incluso si decimos, bueno, vamos a trabajar sobre aquellas fotos que veíamos que pasan en todos los pueblos, ¿no? Por lo que vemos ahí, todo alrededor, seguro que son parcelas particulares abandonadas, muchas veces no se sabe ni de quién son. O sea, si tratásemos decimos, vamos a sentar a los propietarios a hablar, vamos a tratar de convencerlos, ¿vale? Pero es que no sabemos ni quién son los propietarios, muchas veces. No sé si la administración puede actuar de oficios y yo no sé cómo habría que hacerlo. Posiblemente la administración, la Junta, yo creo que ahí tendría que actuar como a lo mejor como ente coordinador para marcar unas directrices y tratar de promover actuaciones que ayuden a sentar a la mesa a los propietarios o a los ayuntamientos. No sé si a lo mejor los ayuntamientos con diputación pueden empezar a decir, bueno, pues todas estas parcelas que tenemos aquí particulares, que no aparecen los propietarios, que no las reconocemos, vamos a tratar de si hay una manera de actuar sobre ellas, ¿no? No sé si se podría hacer esto. O sea, la propiedad es uno de los principales problemas que tenemos con esto. Por ahí, señor. Esto sobre las áreas, ¿Quieres que conteste?
Para empezar, sí, a ver, perdona, le contesto porque lo que ha dicho. A ver, la capacidad de intervención de la administración es lo que la administración quiera intervenir. Estamos hablando de terrenos rústicos. Claro que hay procesos y procedimientos tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de vista de la ley de montes para poder actuar en fincas rústicas que no sean de su propiedad. Ahora mismo creo que hay una pequeña disposición en una ley, hay una adicional en la ley de urbanismo que permite intervenir de cara a la aplicación de la Infocal y a los planes locales, pero hay más cosas, es decir, pero es política que la Junta se tome en serio la necesidad de hacer esto para articular sistemas que permitan trabajar sobre parcelas de terreno rústico en zonas periurbanas, porque hay procedimientos administrativos y legales que ampararían esa actuación, ¿vale? Pero es iniciativa política, es querer hacerlo. Nada más. Se hace con otros aspectos y con otras concesiones administrativas. El uso de fincas sin la autorización del propietario se hace. En la legislación de caza, por ejemplo, se hace. Tu parcela te la pueden meter en un coto de caza sin que tú te enteres, para hacer un ejemplo, ¿vale? Es decir, y este tipo de actuaciones podrían afrontarse desde la administración. Lo que tenemos es un problema de falta a lo mejor de voluntad o de iniciativa por parte de la administración, ¿no? Hay un nuevo reglamento, ha salido el reglamento este de febrero del Estado, de la normativa, habla de unas áreas estructurales que están obligadas a las comunidades autónomas a identificar y a preparar como una especie de áreas de controles que tienen un nombre, ya no me acuerdo cómo se llaman ahora. Están en el Real Decreto que ha salido ahora en febrero sobre incendios forestales, sobre la homogenización de condiciones. Ojalá que alguien me ayude, que nos habla mejor. Zona estratégica de gestión. Pues esas zonas están ahí desde febrero, ¿no? Sí. Desde febrero. Antes. Una preguntilla. Has comentado que uno de los problemas has comentado que uno de los grandes problemas es cuando llegan los incendios a las poblaciones, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contestar, si lo conoces, si la provincia de Zamora tiene buena dotación de bomberos, diríamos, urbanos, ¿no? De parques comarcales, por parte de los forestales? Para que cuando llegue el caso de que un incendio, ¿no?, rodea una población, pues los forestales, diríamos, no tengan que intervenir en los pueblos, no sé. Si hay la dotación que hay de bomberos, diríamos, comarcales, ¿es suficiente o es escasa? O bueno, no sé si lo conoces. Pues no sé, está por ahí mi compañero José, que ha trabajado en bomberos, seguro que lo sabe mejor que yo, pero yo creo que es bastante limitada. Al final hay pocos parques comarcales, muchas veces hay parte de bomberos profesionales, parte de voluntarios. Cuando llega un frente a un fuego, a un pueblo, es que estamos hablando de que no vale con que llegue una dotación de 3-4 bomberos con un camión, es que no es suficiente. Es que muchas veces quien está asumiendo estas funciones, si no me equivoco, es la UME, ¿no? Cuando llega, cuando está, ¿no? La cantidad de medios que tiene la UME, la Unidad Militar de Emergencias tiene una cantidad de medios tremenda, que muchas veces es muy limitada la intervención que hace sobre los incendios forestales, pero a lo mejor en esos puntos de interfaz urbano-forestal, ahí a lo mejor es donde la UME puede jugar un papel más interesante, ¿no? Es complicado, la UME a veces, porque yo veo, es complicado encajarla en la extinción del incendio forestal. Tiene muchísimos medios, trae unas dotaciones muy grandes, vienen muy bien preparados, pero yo veo bastante falta a lo mejor de movilidad, de agilidad que sí tiene el operativo de la Junta, por ejemplo. Mi costero, una brigada de transportada, llega un incendio, contacta con el director de extinción, dice ponte a trabajar en tal punto, la brigada se baja, se pone a trabajar y sabe lo que tiene que hacer. La Unidad Militar de Emergencias, yo creo que a lo mejor habría que buscar a lo mejor su funcionalidad
más que dentro de la parte forestal, a lo mejor en esa parte de interfaz urbano-forestal, ahí es donde puede tener una función más interesante. Sí. Bomberos urbanos hay en Zamora, en el parque de Zamora. Zamora Capital tiene un parque de bomberos urbanos, creo que tiene unos 50 bomberos urbanos en Zamora, de ayuntamiento. Y después Benavente tiene otro pequeño parque de bomberos, creo que son 10 en Benavente. Y después lo que ahora mismo es el Consorcio Provincial de Bomberos, que depende de la Diputación, que se va a integrar en la Diputación, tiene ahora mismo 50 y va a ampliar a 70 la plantilla de bomberos, no sé si son 70 o 76. Va a crear un parque nuevo de bomberos en Toro y otro en Sanabria, en Requejo, con parques nuevos. Ahora mismo está el de San Vitero, está el de Bermillo, el de Río Negro y para de contar. Y ya está. Evidentemente, esos parques de bomberos con 450 núcleos de población en un incendio forestal, eso... pájaro muerto, con perdón. Pero bueno, también, por decirlo, al final, si se te mete un fuego en un pueblo, que tampoco podemos esperar que el operativo vaya a salvar nuestra casa. Si tenemos 100 casas, que eso hay que planteárselo también de esa manera, que no podemos esperar a que nos vengan a salvar, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, tenemos que hablar de autoprotección. Eso es. Tomar conciencia como sociedad de que nosotros también tenemos una responsabilidad sobre el territorio, sobre nuestras propiedades. Es que no podemos... el problema es que hay una desvinculación tan grande del mundo rural que es que esa mentalidad va desapareciendo. Yo me acuerdo de cuando fueron los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra, que salía un paisano de un pueblo enfadado porque le habían obligado a salir del pueblo, no le habían dejado defender me parece que era ganadero, el tío estaba enfadado porque le habían obligado a salir. Estamos hablando de que la gente estaba acostumbrada a defender lo suyo, a cuidar lo suyo, a protegerlo. Ahora mismo pues llega verano, los pueblos se llenan de gente que viene de la ciudad, que no se plantean llegar y coger una herramienta y empezar a limpiar la propiedad que tiene, que muchas veces no saben ni dónde está. A lo mejor tienen una casa abandonada allí en la periferia, la tienen llena de matorral, de zarza, ni se plantean, ni saben, ni se plantean mancharse las manos. Es que tenemos que ir para lado. Quería decir otra cosa, el otro día me quedé con ganas, que hay un compañero nuestro que en emergencias estamos acostumbrados a ver trabajar a los servicios de emergencia cuando ha pasado la emergencia, o sea, cuando ha pasado la catástrofe. Y aquí a nosotros se nos exige, como si dijéramos, parar la ola. O sea, si viene un tsunami, nosotros tenemos que ir a pararlo. Y eso no se le exige a ningún cuerpo de emergencia, solo a nosotros. Entonces, por eso hablaba yo el otro día de concienciación, de que la sociedad tome conciencia de lo que es nuestro trabajo. Que no podemos ponernos allí a Porta Gallola a parar un frente de llamas, que eso es inviable. ¿Vale? Perdona. Has hablado de las áreas cortafuegos y yo lo que veo ahí es un inmenso, muchísima maquinaria pesada, muchísimos equipos, muchísimos vehículos, etc. Y lo que me pregunto es que si será un servicio esencial ante la futura escasez de combustible, porque quienes estáis un poco, ya nos dijo Turiel y quienes habéis estado ya con estos temas, sabéis que vamos a tener una disminución del combustible que tenemos ahora, el diésel, etc. Y lo que quería preguntar era si este será un servicio básico que haya que dar, lo de la prevención. ¿Para qué planteárselo? Está claro que hay que planteárselo como un servicio básico. O eso, o ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos lo que nos espera, lo hemos visto muy claro. Hombre, yo imagino que aunque vaya, vamos a decir, desaparece el petróleo o lo que sea, vendrán nuevas fuentes de energía. No hablo de desaparecer el petróleo, hablo de una disminución del 20, 30, 40 o 70% del combustible que tenemos ahora. No a lo mejor hoy, pero a lo mejor el próximo año. Hablas de combustibles fósiles, de combustible para la maquinaria. La sangre del sistema. Yo
En primer lugar, entiendo que hay que tomárselo como una medida de actuación básica, un servicio básico, prioritario, y en segundo lugar, yo estoy convencido de que vendrán fuentes de energía diferentes. Igual que se están mejorando los coches eléctricos a marchas forzadas, ¿no? Vendrán, no sé, imagino que vendrán maquinaria eléctrica, se mejorará en los sistemas de almacenamiento de energía. No nos va a quedar otra, porque está claro que a mano, a azada o con podones eso no se va a hacer, porque cada vez es más complicado, cada vez menos gente sabe manejar una herramienta. Ya no te hablo de una azada, una motodesbrozadora o una motosierra. No nos va a quedar otra, o eso o dejarlo quemar. O sea, lo que se dice siempre es... Buenas tardes.